Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy les traigo una historia que de verdad me tiene dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo, una historia que involucra a dos nombres que seguro les suenan muy conocidos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y el titular que les propongo para hoy es algo así como, Can Yaman y Demet Özdemir me salvaron del alcohol. ¿La verdad al descubierto? Sí, sé que suena fuerte, quizás un poco exagerado, pero créanme, hay mucho más detrás de esas palabras de lo que a simple vista podría parecer. Vamos a ser honestos, la vida a veces nos pone en situaciones complicadas. Y a veces en esos momentos uno busca consuelo, una vía de escape. Y para muchas personas, lamentablemente el alcohol se convierte en esa vía. Hoy quiero compartir con ustedes una perspectiva un tanto inusual, pero que considero muy poderosa, sobre cómo la conexión, la inspiración e incluso la admiración por personas públicas pueden, de forma indirecta pero muy real, ayudarnos a salir de dinámicas perjudiciales. Si alguna vez se han sentido abrumados, si han buscado un cambio en su vida o simplemente les gusta escuchar historias que van más allá de lo superficial, quédense conmigo porque esto les va a interesar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos por aquí. Empecemos. Imaginen esto, estás en un momento de tu vida en el que las cosas no van del todo bien. Quizás te sientes un poco perdido, la rutina te ahoga, y de alguna manera, el alcohol empieza a ser una muleta, una forma de desconectar de los problemas, de anestesiar las preocupaciones. No es que uno decida conscientemente decir, voy a ser alcohólico, no, es más bien un desliz, un paso a paso casi imperceptible hasta que te das cuenta de que esa muleta se ha vuelto una cadena. Y en ese trance, en esa fase de búsqueda de algo que te devuelva la chispa, te encuentras con historias, con personajes, con figuras que de repente te llaman la atención. En mi caso particular, y sé que muchos de ustedes comparten esta afición, mi atención se fijó de manera muy especial en Can Yaman y Demet Özdemir. No voy a entrar en detalles de su relación personal, eso es algo que pertenece a su esfera privada y yo, como ustedes saben, siempre he defendido el respeto por la intimidad. Pero sí voy a hablar de ellos como figuras públicas, como profesionales que han sabido cautivar a millones de personas con su talento, su carisma y sobre todo, con la energía tan positiva que transmiten en pantalla. A mí personalmente siempre me ha parecido fascinante la forma en que ellos, y muchos otros actores y actrices de su generación, parecen vivir con una intensidad diferente. No me refiero solo a la pantalla, sino a su presencia fuera de ella, en las entrevistas, en las redes sociales. Parecen tener una capacidad para mantenerse enfocados, para perseguir sus sueños con una pasión que a veces, en nuestro día a día, sentimos que se nos escapa. Y ahí es donde entra la parte de la salvación. Cuando uno está sumido en un círculo vicioso como el del alcohol, la energía se va apagando, la motivación se reduce y cualquier cosa que te haga sentir vivo, que te devuelva ese entusiasmo, se vuelve oro puro. Y para mí la energía que emanaban Can y Demet, en sus proyectos, en sus apariciones públicas, fue como una luz en medio de esa neblina. Recuerdo vívidamente la época en la que estaba más enganchado a ese hábito. Era un ciclo agotador, la resaca a la culpa, la promesa de hoy sí que no y luego, inevitablemente, la recaída. Y en medio de todo eso me topaba con clips de ellos, con entrevistas donde hablaban de disciplina, de trabajo duro, de perseguir metas. No es que ellos estuvieran hablando directamente a mi problema, claro que no, pero la simple observación de su dedicación, de su empuje, empezó a generar en mí una reflexión interna. Me preguntaba, ¿cómo logran mantener esa energía? ¿Qué los impulsa día tras día? Y al verlos sentía una especie de envidia sana, una admiración que me picaba la curiosidad. Empecé a buscar más sobre sus rutinas, sobre sus filosofías de vida. Y poco a poco, sin darme cuenta, esos pensamientos empezaron a desplazar a los otros, a los que me llevaban de vuelta al vaso. Era como si su ejemplo me pusiera un espejo delante. Veía su capacidad para levantarse temprano, para dedicarse a su arte, para interactuar con sus fans con tanta alegría. Y yo en mi estado me sentía estancado, sin ganas de nada que no fuera esa falsa euforia del alcohol. Entonces comencé a pensar, si ellos pueden dedicarle tanto a su pasión, ¿por qué yo no puedo dedicarle un poco a recuperar mi propia vida? No fue un cambio de la noche a la mañana, por supuesto que no. Las adicciones son complejas y requieren mucho más que una simple inspiración. Pero sí fue un catalizador.
Ver a Can Yaman con esa energía arrolladora. Tan enfocado en sus proyectos, y a Demet Özdemir con esa dulzura y esa fuerza que transmite en cada personaje, empezó a sembrar en mí la semilla de la ambición. Ambición por una vida mejor, por una vida con más propósito, con más energía, con más ganas de hacer cosas. Empecé a notar detalles. Por ejemplo, veía cómo Can se cuidaba físicamente, cómo se preparaba para sus roles. Y pensaba, si él puede hacer eso, yo puedo al menos intentar salir a caminar. Empecé a poner pequeñas metas. Dejar de beber un día. Luego 2. Y cada vez que sentía la tentación, buscaba una foto de ellos, un vídeo inspirador, algo que me recordara esa energía que admiraba. Era como tener unos ángeles guardianes en mi cabeza, sin que ellos supieran nada, por supuesto. Y Demet, su forma de abordar las entrevistas, siempre con una sonrisa genuina, hablando de sus sueños y de su evolución como artista. Me hacía pensar en la importancia de la autodisciplina, de la constancia. En lugar de evadirme en el alcohol, empecé a buscar esas pequeñas chispas de inspiración que me sacaran de mi letargo. Era una forma de redirigir mi atención. Cuando antes mi mente se dirigía a donde iba a conseguir la próxima copa, ahora empezaba a pensar en la próxima serie que me gustaba, en un libro que quería leer, en un ejercicio que quería intentar, todo alimentado por esa energía que veía en ellos. Es importante recalcar que no creo que ellos intencionalmente hayan buscado salvarme. Sería absurdo pensar eso. Lo que sí creo es en el poder del ejemplo. En cómo las personas que admiramos, que vemos en los medios, pueden influir en nosotros de maneras que ni siquiera imaginamos. Sus vidas, tal como las proyectan, representan un ideal de energía, de éxito, de superación. Y en un momento de debilidad, ese ideal puede ser un faro. La conversación interna que se generó en mí fue algo como, si ellos, con toda la presión y la exigencia de su carrera, pueden mantener esa vitalidad y esa disciplina, ¿qué me lo impide a mí? Fue un reto personal silencioso. Empecé a cuestionar mis propias excusas, mi propia complacencia. Y la verdad es que al principio me sentía un poco ridículo pensando en actores turcos como mi inspiración para dejar el alcohol. Pero luego me di cuenta de que la fuente de la inspiración no importa tanto como el efecto que genera. Y los efectos fueron reales. Empecé a dormir mejor, a tener más claridad mental. Me volví más proactivo en mi día a día. Dejé de pensar en cómo me siento ahora para empezar a pensar en qué puedo hacer para mejorar mañana. Y créanme, la sensación de estar recuperando el control de mi vida es indescriptible. Por supuesto, este camino no lo hice solo. La verdad es que tuve que buscar ayuda profesional, hablar con gente, y ese es un paso fundamental para cualquiera que esté pasando por algo similar. Pero esa chispa inicial, esa idea de que era posible vivir con más energía y propósito, en gran parte vino de observar a estas figuras que admiro. Es fascinante cómo el arte, la televisión, el cine, pueden tener un impacto tan profundo en nuestras vidas, mucho más allá del simple entretenimiento. Pueden moldear nuestras aspiraciones, pueden inspirarnos a ser mejores versiones de nosotros mismos. Y en este caso particular, la admiración por el talento y la dedicación de Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un motor inesperado para un cambio muy necesario en mi vida. Así que si ustedes están pasando por un momento difícil, si sienten que el alcohol o cualquier otro hábito los está arrastrando, no descarten ninguna fuente de inspiración. Miren a su alrededor, vean a esas personas que admiran, que les transmiten energía, que les hacen pensar, yo también quiero eso para mi vida. A veces la salvación viene de donde menos lo esperamos, y en mi caso, esa conexión profunda con la energía y el profesionalismo de Can Yaman y Demet Özdemir fue, sin duda, un factor crucial para empezar a salir del abismo. En resumen, la verdad al descubierto es que no, Can Yaman y Demet Özdemir no se sentaron conmigo a darme consejos sobre cómo dejar el alcohol. Pero su ejemplo, su carisma, su aparente capacidad para vivir con tanta pasión y disciplina, actuó como una poderosa chispa de inspiración para mí. Me hizo ver que era posible tener una vida más vibrante, más enfocada, y me dio el impulso necesario para empezar a buscar esa vida. Fue un reflejo de lo que yo quería ser, un espejo de la energía que había perdido. Y por eso, de una forma muy personal y muy real, les estoy agradecido. Espero que esta historia, aunque personal, les haya resultado interesante y quizás, les sirva para reflexionar sobre el poder que tienen las figuras públicas y el arte en nuestras vidas. A veces, lo que vemos en la pantalla puede tener un impacto mucho más profundo de lo que pensamos.
Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han sentido alguna vez que la admiración por alguien les ha impulsado a hacer cambios positivos en su vida? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuras historias y reflexiones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.